Bueno, primero que todo, pues nada, contento de volver a tener una clase, digamos que 100% con ustedes, dado que hace ya bastantes semanas estaban dándose lo que era como esa familiarización o inducción a las temáticas que se van a exponer ustedes en la prueba Saber Pro. Y aunque habíamos realizado algunas actividades, pues digamos que la mayor parte de los esfuerzos estaban concentrados hacia, 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 ese, hacia ese tema que era el tema de la prueba Saber Pro. Bueno, cambiando aquí a mirarlos acá de frente por esta pantalla. Bueno, entonces nosotros teníamos una actividad pendiente relacionada con las modalidades de trabajo de grado para la cual ustedes habían organizado unos grupos y realizaron unas infografías y entonces está pendiente lo que es la defensa de esas infografías por cada uno de los grupos. Entonces, para eso vamos a tener un tiempo máximo de 10 minutos para que presenten, por favor, por grupo, la infografía, la proyecten y la expliquen a los demás integrantes acá del curso, la modalidad de trabajo que les correspondió. Entonces, ya pueden todos bajar la manito, por favor, y comenzamos con el primer grupo voluntario que quiera hacer la presentación. Entonces, adelante. ¿Quién desea comenzar? Profe, ¿sale uno al azar? No, escojan entre ustedes quién va a hacer la presentación de su grupo. Bueno, aquí tengo la mano levantada de Juan Felipe Olaya y Yusner Andrés. ¿Alguno de ustedes dos desea comenzar con la presentación? Ah, les dio susto, ¿no? Quitaron la mano. Bueno, muchachos, entonces, ¿quién comienza? Pues cojo uno por aquí aleatorio y... Yo, profe. Listo, ¿quién digo yo? Que no lo alcancé a ver. Daniel. Listo, Daniel Felipe, entonces, adelante. Prepare entonces la infografía que nos ha preparado y yo voy tomando aquí los datos de su grupo. Daniel Felipe Moreno. Adelante, Daniel. Profe, ¿ahí está viendo la pantalla? Sí, señor, la estoy viendo. La idea es exponer las 5 infografías, ¿correcto? No, solamente una para que le deje a sus ¿Una? compañeros, sí, Ah, para que listo. le deje a sus compañeros. Claro. Listo, entonces alcancé a ver una infografía. Está, Eso, profe. comience con esa, auxiliar de investigación. Entonces, si quiere, puedes ampliarla un poco más para que la podamos ver. ¿Ahí? Eso, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, muy buenas tardes. Mi grupo está conformado por Luisa María Guzmán, Héctor Fabián Oliveros, Andrés Felipe Bedoya, Lina Rocío Rodríguez y mi persona, Daniel Felipe Moreno. Vamos a explicar la primera modalidad del capítulo 1, que es auxiliar de proyecto de investigación. ¿En qué consiste esta modalidad? El estudiante, teniendo la capacidad o la intriga en medio de su perspectiva estudiantil, decide meterse en un proyecto de investigación. Cabe aclarar que el estudiante no es coinvestigador del proyecto, sino simplemente, como lo dice el nombre de la modalidad, sería un auxiliar. Un auxiliar ¿qué función cumple? Apoyo, ayuda, sostenimiento,
más no es co-investigador o finalmente alguien fundamental en el proyecto, sino alguien que ayuda en alguna etapa o algo que necesitan mientras el proyecto termina su culminación. Está bajo la supervisión del investigador principal o uno de los co-investigadores. Los requisitos que se necesitan para competir en esta modalidad es que el estudiante haya tenido el 70% de los créditos del plan de estudio ya completados, más o menos teniendo ese porcentaje sería con buen margen de error en el octavo semestre. Con previa inscripción de la hoja de vida ante el comité de investigadores. El estudiante debe presentar una hoja de vida ante el comité de investigadores o el dueño de la investigación, donde él muestre como sus requisitos, sus talentos, sus capacidades para poder presentarse y lo que él quiere realizar en este proyecto. La aprobación que se realiza en es que el comité de investigación, junto con el director del proyecto, mirando la hoja de vida, entonces prácticamente es como un trabajo, ¿no? Un trabajo, uno presenta un currículo, estas son mis capacidades, esto es lo que yo hago, esta es mi hoja de vida, esto es lo que yo he investigado, lo que quiero hacer y ellos deciden la aprobación o el rechazo del estudiante. La duración que tiene será establecido por el comité de investigaciones de acuerdo con el cronograma del trabajo del investigador principal. Entonces, tengo entendido, si no estoy mal, que debe ser durante mínimo 2 semestres, donde el estudiante realice una buena investigación, un buen trabajo dentro del proyecto y el tiempo y el cronograma de trabajo lo decide el investigador principal o uno de los co-investigadores. Por último, en la finalización, el director del trabajo de grado será el director de la investigación o uno de los co-investigadores. El estudiante deberá presentar un informe final por semestre. Él deberá hacer uno parcial y ese parcial totalmente cuando ya lo haya corroborado con el investigador principal, deberá presentar otro final. Estos informes finales deben ser presentados al comité de investigaciones y esto daría el aval del estudiante. Y el director de la investigación es el quien muestra un acta de conformidad del trabajo realizado del estudiante con la respectiva calificación al comité de investigaciones. Entonces, eso es una de las modalidades que tiene nuestra universidad en la parte de graduación, el auxiliar de proyectos de investigación. Listo, Daniel, muchas gracias. Voy a compartir ahora aquí mi pantalla. Profe, buenas tardes, qué pena, una pregunta. Es Buenas que no tardes. alcancé a llenar la cosita de la asistencia. Frito, mano. Frito. No, ahorita le damos apertura otra vez a una segunda tanda para la asistencia, no hay problema. No se preocupe por eso. Bueno, Bueno, señor, gracias. voy a compartir aquí la pantalla. Déjenme, estoy organizando acá el monitor. Y, Profe, qué pena. Buenas señor, tardes. Profe, es que a mí no me deja diligenciar el formulario. porque ya se pasó el tiempo. Entré como a las 3:14. Entró sobre el límite, ya no, ahorita más adelante hacemos una reapertura de la lista de asistencia, no hay problema. Vamos a dar continuidad entonces con Sí, profe, porque yo también me quedé con la por fuera. clase. Eso, no hay lío. Vamos a dar continuidad entonces acá con la clase. Me confirman, por favor, si ya se Ya, ingeniero, observa el ya tablero. en su pantalla. Perfecto. Ok, entonces nuestro compañero Daniel Felipe, él acabó de exponer una de las modalidades que existen para la presentación del trabajo de grado en la Universidad Cooperativa, que es la modalidad de auxiliar de investigación. Muy buena la infografía, me gustó, buen dominio del tema, por lo que veo, no titubeo en la presentación, entonces
Felicitaciones. Quería hacer algunas, digamos, ampliaciones de la información que se suministró. Importantísimo lo que mencionaba Daniel. En la modalidad se trabaja, o el estudiante trabaja como un auxiliar de investigación, ¿cierto? Y por lo tanto, no es coautor, ¿cierto? O coinvestigador, ¿cierto? No tienen ese rol, y mucho menos el rol de investigador. ¿Por qué? Porque este rol de autores o investigadores lo poseen quienes diseñan, ¿cierto? El proyecto. Quienes diseñan el proyecto, quienes han planteado todo el proyecto, la idea de investigación, que está relacionada con la hipótesis de la investigación. Estos señores que están acá son quienes realizan esta parte. Y ustedes como auxiliares de investigación, si deciden optar por esa modalidad, ustedes irían a desarrollar algunas de las actividades que se plantean acá dentro del proyecto y que pertenecen o están establecidas en un cronograma, ¿cierto? Entonces, en este cronograma hay algunas actividades que son las que van a realizar ustedes como auxiliares de investigación. En ese orden de ideas, si hay alguna publicación o alguna cosa, como tal, el auxiliar de investigación no tiene ninguna autoría. Sí, obtiene un reconocimiento y puede inclusive aparecer en las publicaciones, y es lo que yo acostumbro a hacer, en la parte de los agradecimientos, ¿cierto? Si sale una publicación científica, entonces, se agradece, no sé, a los estudiantes Daniel Felipe Moreno y Luisa María Guzmán por su participación como auxiliares de investigación, y aparecen mencionados en el trabajo, ¿sí? Pero en el capítulo o en el acápite de lo que serían los agradecimientos. En ese orden de ideas, para ustedes poder optar a un trabajo como auxiliares de investigación, deben pertenecer a un semillero de investigación. Porque a través de los semilleros de investigación, ¿cierto? Es que generalmente se conciben lo que son los proyectos de investigación. Entonces, estando ustedes vinculados a un semillero de investigación, se vinculan por ende a un proyecto de investigación como auxiliares de investigación y trabajarían con esta modalidad. Ventajas que esto representa. Si ustedes están en un semillero de investigación desde, digamos, edades tempranas, por decirlo de esa manera, y si la memoria no me engaña, después de 2 años de estar ustedes vinculados a un semillero de investigación y trabajando con un proyecto de investigación, ustedes no tienen que hacer trabajo de grado, no trabajo de grado. Lo que deben hacer son los documentos que mencionó Daniel, que sería un informe parcial, ¿cierto? Y un informe final. ¿Un informe final de qué? Pues de lo que se dijo que ustedes iban a desarrollar como parte de ese proyecto, ¿sí? Y pues como todo informe, pues debe tener una estructura, cuál era el objetivo de estas actividades que se estaban desarrollando, ¿sí? Muy similar a lo que sería un trabajo de grado, pero la nota, la calificación, aquí la da es el director del proyecto, o sea, el investigador principal, es quien califica estos informes. Y esa sería la nota del trabajo de grado. Por la misma razón, no necesitan hacer
defensa o socialización, ¿cierto? No es necesario, porque ya el juicio lo emite directamente el investigador involucrado con el proyecto. Entonces, digamos que tiene esas cierto tipo de ventajas con relación a cualquiera de las otras modalidades. Bueno, entonces vamos a dar paso al siguiente grupo. Por favor, entonces, voluntario del siguiente grupo, que levante aquí la mano o alce la voz, que me diga yo, profesor, voy a presentar. Sergio, adelante, Sergio. Hola, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, Sergio, muchas gracias. Ya comparto que pues, está un poco lento. No hay problema. Listo. Buenas tardes, mi grupo está conformado por Laura Álvarez, Laura Sánchez, Laura Torres, Laura Vergara y Daniela Villanueva. Entonces va a ir con seminario de profundización. Seminario de profundización se realiza con una producción de textos o producto a desarrollar de acuerdo al área de competencia y esa producción se realiza de acuerdo a los parámetros que indiquen los profesores asignados. Se debe cumplir los requisitos que ellos mismos van a imponer, sean protocolos, producción literaria, un producto de software, lo que sea que dicte el seminario y el fin en sí del mismo. Se debe tener un 70% del plan de estudios realizado. El comité hace una aprobación de los temas planteados por la facultad o por los docentes que estén pidiendo el seminario. Deben ser 15 personas sí o sí, y las personas que dictan, los profesores, pueden ser internos o externos, y en el mismo solamente se podrán realizar grupos de 3 máximo, puede ser de diferentes formaciones, pues naturalmente hay unas que sí deben ser sí o sí de la misma facultad, pero en la reglamentación de la universidad está que pueden ser de distintas carreras. Entonces, asimismo, de acuerdo al seminario, de acuerdo a la metodología, se podrá combinar esto. Lo otro es que se hace intersemestral, generalmente siempre lo hacen a mitad de año y tiene una duración de 1 o 2 meses y con su producto se pueden alargar más, pero el tema en sí se da en ese tiempo. En eso consiste el seminario. Y bueno, ya después de lo que viene es en construcción y eso que es la publicación del producto para que sea válido como trabajo de grado. Ok, Ya Sergio. en ese Con seminario. relación a la presentación de informes, no tienen que presentar un informe parcial y después sí el trabajo final. Casi todos se supone que van siendo unos informes periódicos, pero en el caso, digamos, yo pasé por el seminario, se realizaba una tutoría, casi todos los días se iba avanzando, y en el trabajo que se dejó se presentó uno solo. Entonces, por eso al principio decía que la producción si la producción de textos va todo de acuerdo al docente que dicta el seminario. Si el docente requiere que cada semana, 15 días, un mes, se presente un avance, pues así se debe hacer. Pero si el docente dice, bueno, el tema va a ser así, el temario es este, y van a entregar un solo producto, pues así mismo. Entonces, queda en Ok, manos de ellos, perfecto. ellos ya pasan las notas al comité y ya el comité pues se encargará de Ok, publicarlas. entiendo. Bueno, en el seminario de profundización tienen que asistir a una serie de sesiones presenciales. Bueno, no sé ahorita en el tema cómo sería si se realizan, me imagino que tendrían que ser remotas. ¿Y qué sucede si la persona falta a un 20% de dichas sesiones presenciales o remotas? Digamos que en el caso de ausencias no están contempladas, pero si falla todas esas, pues ya podría perder el seminario. La Ok, intensidad, creo que son 40 horas, sí, creo que señor. eran así, y sí, se tiene que, en las situaciones presenciales, creo que eran los sábados, y ahorita en pandemia se manejaron todos los días, del lunes a sábado, el lunes de 6 a 9, 10, y los sábados era toda la mañana.
para cumplir eso y sacarlo en un mes. O sea, generalmente hay unas pautas de cumplimiento de horario e intensidad, pero como queda a cabeza de los instructores y organizarse el trabajo, generalmente, como se hace intersemestral, tarda ese mes o máximo 2 meses para que no se solape con las clases. Ok, perfecto. Sergio, muchas gracias. Entonces, observaciones con relación a la infografía. Vemos que esta infografía con relación a la que presentó nuestro compañero anterior, Daniel, posee menos texto, ¿sí? Entonces, esa es una característica que presentan las infografías. Uno tiene únicamente algunos textos como para recordar eh, cuál es la idea principal de cada uno de los grafos o de las figuras que tiene. Entonces, una buena elaboración de esta infografía también. No que la otra esté mal, la otra no me gustó, está muy buena. Felicitaciones, Sergio, y muchas gracias. Bueno, y Sí, veamos señor, una con mucho gusto. presentación cortica, 6 minutos, o sea que con una infografía da para nosotros presentar nuestro tema de una forma, digamos, un poco más relajada, descontraída, informal. Lógico, tenemos que tener el dominio del tema, pero nos da para presentar totalmente una idea. ¿Qué les cuento yo con relación a los trabajos realizados por seminario de trabajo de grado? Al igual que las otras modalidades, estas suelen tener un límite. Y si durante ese límite no se ha concluido el trabajo, entonces esa modalidad se pierde. ¿Eso qué quiere decir? Que van a tener que volver a pagar por la nueva modalidad que vayan a presentar, o sea, esa plática se perdió y no tendrían la opción de repetir la misma modalidad de trabajo de grado. ¿Por qué viene esto? Porque en algunos casos se presentan que inician un trabajo y les sale contratación, un trabajo y se olvidan. Y al año y medio, a los 2 años, regresan a concluir, pero también por los lineamientos que existen, pues a lo que se puede exponer es a que tengan que volver a realizar la modalidad de grado que habían iniciado inicialmente. Aquí, como hablando entre nos, la universidad ha sido muy comprensiva. Yo he visto casos en los que se entienden las situaciones con los estudiantes y se da continuidad al proceso, dando un tiempo para que lleven a feliz término el proyecto, el trabajo de grado. Pero digamos que si en determinado momento le llegan y les dicen no, deben hacer otro, pues infelizmente tenemos que acogernos al reglamento y digamos que sufrir las consecuencias de no terminar un trabajo de grado, de modalidad de grado, dentro de los tiempos establecidos. Sergio, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, dando continuidad, aún faltan, van apenas 2 grupos. Quisiera el siguiente voluntario o voluntaria para que haga su exposición. Perfecto, Brian. Brian Steven Moreno. Eso, profe, ya le comparto. Ok. Listo, profe, ¿logra ver? Perfecto, ya lo estamos viendo aquí. Claro, claro. ¿Cuál vas a hacer? Pues, profe, pues, si quieres yo les pongo la práctica. Pues yo me hice solo, Perfecto. la infografía yo la hice solo, porque no encontré Bueno, grupo y pues era última hora, eso no, listo, no de una. nada. Entonces, pues yo voy a bajar a cada parte, donde yo coloqué lo que es la práctica social, empresarial o solidaria. Y pues yo coloqué Bueno, lo principal, que dice que consiste en desarrollar las actividades para resolver un problema en una organización social.
La mayor parte de las veces vemos que la práctica se hace más que todo para entidades públicas, con fin de aprender y sin fines económicos, hasta donde yo tengo entendido. La mayor parte es para poder mejorar y para poder asentar más el proceso de aprendizaje que se obtuvo durante el proceso de formación. Se dice que esta práctica se puede hacer en una empresa y pues la idea es poder aplicar las competencias propias que se pudieron adquirir. Esta práctica la universidad nos deja como una opción que sea a nivel nacional o internacional. Normalmente pues acá yo no sé en ingeniería civil si más que todo sé el tema de la práctica, pero pues sí he conocido en otras carreras como digamos contaduría pública que sí dejan presentar lo que es la práctica empresarial, ya que mucha gente de pronto labora en una empresa y pues lo presenta como práctica para la modalidad de grado. Para poder hacer esta modalidad también se necesita el 70% de los cursos aprobados del, del plan de estudios. Y pues esto más que todo se presenta más que todo para los últimos semestres. También dice que esto va a tener un seguimiento por parte de la universidad, donde se van a realizar unas cuantas reuniones periódicas para poder saber si el estudiante en realidad está cumpliendo la práctica o solamente, digamos, la está haciendo como un fraude. Porque muchas de las veces se han visto casos donde dicen voy a hacer la práctica y se van literal, es para la empresa de la familia y no se hace nada. Entonces se hace más que todo muchas reuniones periódicas pues para acentuar y para ver si es verdad que la está haciendo y asimismo pues o sea, todo esto va relacionado a un cronograma que está con actividades. ¿Listo? Sí, señor, pues eso es un tema un poco más sencillo, o sea, no tiene, digamos, tanto, sino que es algo como más donde se tiene que demostrar lo de la práctica empresarial. Bueno, listo, Brian, muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir aquí nuevamente mi pantalla y para hacer aquí algunos comentarios con relación a lo que es la práctica social, empresarial y solidaria. Eh, por lo menos en el programa de ingeniería civil, por la experiencia que tengo, eh, existe un profesor responsable de las prácticas, inclusive existe como una especie de departamento que está a cargo del ingeniero Juan Pablo Leiva, a donde las empresas, ¿cierto? O comunidades, es un consultorio, donde ellos llegan y consultan aquí al ingeniero, ese es un consultorio de ingeniería, así como hay un consultorio en derecho, ¿cierto? Manifiestan las necesidades que ellos tienen y que podrían suplirse a través de estudiantes de ingeniería que deseen realizar una práctica. Entonces, dicha necesidad se manifiesta a través de un documento, una carta, en donde ellos tienen cuál va a ser la actividad principal, ¿cierto? Y una serie de detalles de cuáles van a ser las otras actividades que van a realizar dentro de dicha práctica. El lugar y la persona que le va a supervisar. ¿Sí? El que va a supervisar de la empresa. Y aparte de la supervisión de la empresa, pues está la supervisión de quien sería el director del trabajo de grado. Entonces, estas dos personas hacen la supervisión. ¿Por qué es importante ese acompañamiento de esas dos personas? Porque
En la empresa, esta persona es la que va a dar fe de que efectivamente el estudiante realizó las actividades que se comprometió a hacer en el tiempo que se comprometió a hacer y en el lugar donde estaba citado, ¿sí? Y el director acompaña a través de los informes que el estudiante presenta las actividades que está desarrollando el estudiante, pues para garantizar que efectivamente está desarrollando las actividades a las cuales la empresa o la comunidad había dicho que iba a trabajar y no que lo ponen a hacer otra cosa, porque se han dado casos en donde les dicen esa, o a las estudiantes o a los estudiantes que se convierten es como en el mensajero, venga, va, saquen una fotocopia, sáquenme solo fotocopias, va, tráiganme unos pintos, y pues no ese es el papel de nosotros como profesionales, nosotros como ingenieros, no, vamos a ir a aplicar nuestros conocimientos para ayudar, para de cierta forma apoyar o acompañar las actividades que requiere esa empresa a través del practicante. Debido a la complejidad en ese tema, las prácticas empresariales, sociales y solidarias son una de las modalidades que ha ido disminuyendo, ya que a través del consultorio se hace una tarea de filtro, ¿cierto? En donde únicamente pasan aquellas necesidades de empresas y comunidades que cumplen con los requisitos para que sea una labor de ingeniería, como tal. Tienen una duración también y deben presentar como mínimo 2 informes también. Un informe parcial para que este señor, el director, se entere cómo se están dando las actividades y el respectivo informe final. ¿Por qué es importantísimo ese informe parcial también? Porque muchas veces la actividad para la cual la empresa les ha convocado como estudiantes en práctica desaparece. ¿Por qué? Porque el contrato en el que iban a trabajar no se asignó presupuesto, porque paró por alguna cuestión legal, entonces surgen unas actividades alternativas. Entonces, esto debe comunicarse al director para evaluar, validar si se continúa con la misma modalidad de práctica y si estas actividades son compatibles con su práctica como estudiantes de ingeniería. Igual, esta modalidad tiene que pasar por el proceso de socialización o defensa, en donde es el director o los directores quienes van a dar el aval para que los jurados emitan una nota de ese informe que se presenta. Entonces, esa claridad con relación a lo que sería la práctica empresarial, social y solidaria. Listo, entonces regresemos acá y vamos a ver quién sería... bueno, una observación con relación al trabajo de Brian. Bueno, sé que lo hizo solo, entonces la infografía como tal estuvo demasiado condensada porque era como una nota por cada modalidad y no como lo hemos visto en los ejemplos anteriores, ¿no? Entonces, la idea es como lo que han presentado sus compañeros. Sin embargo, por cómo habló y por cómo se expresó, sé que leyó el material, entonces muchas gracias, Taya, y felicitaciones. Bueno, entonces, siguiente grupo, voluntario o voluntaria, por favor. Listo, Edwin. Buenas tardes. Buenas tardes, Edwin. ¿Puedes, por favor, con un control más,
para ampliar la pantalla. Ahí está bien. Ahí ya, ya lo logramos ver, sí, señor. Bueno, mi grupo de trabajo es Eduardo Ayala, Sebastián Cortés y Edwin Morales. Trabajamos solo los tres. Okay. Entonces yo voy a exponer sobre el análisis sistemático de literatura. Entonces, ¿qué es una modalidad de grado? Entonces tenemos los requisitos como tal. Pues básicamente es como la mayoría de modalidades de grado. El estudiante debe haber cursado como mínimo el 70% de los créditos y tenerlos aprobados. La parte de la inscripción, entonces el estudiante se presenta ante el comité de investigación del programa, la solicitud de autorización pues para tomar esta modalidad de grado. Obviamente, junto a esta solicitud debe presentar el diseño de la investigación documental y retrospectiva, la cual debe contener un máximo de 4 páginas. Una vez que sea aprobada la solicitud del estudiante, el comité pues, le brindará un acompañamiento, el cual debe ser solicitado igualmente por el estudiante. Entonces ahí el comité determina la asignación de un asesor que esté capacitado en esta modalidad de grado para hacer el acompañamiento previo durante el proceso de evolución de la elección. El seguimiento, se presentarán como unos exámenes, informes de avance periódicos y un informe general que se presenta al final, ¿sí? En donde pues, debe estar solicitando al comité evaluador la calificación que va tanto, o sea, que ya había pasado previamente por una revisión del tutor o del líder que está realizando el proceso de acompañamiento. Los resultados como tal que debe entregar el estudiante son un resultado en mínimo unas 25 páginas, de unas 25 referencias de obras clásicas y obras de no más de 5 años de antigüedad, pues porque teniendo en cuenta de que la información que se debe analizar debe ser reciente, y se puede presentar en 4 posibles productos. Un informe de revisión de literatura, un reporte de caso, un artículo de reflexión o una monografía. Ok, Edwin, muchas gracias. Bueno, entonces, nuevamente voy a compartir aquí la pantalla con ustedes. Y vamos a hacer algunas observaciones con relación a lo que es la revisión sistemática de literatura. Bueno, entonces esa revisión sistemática de literatura es lo más próximo o lo más cercano que tendríamos nosotros hacia lo que es un proyecto como tal de investigación. Es lo más cercano. ¿Por qué? Porque en la revisión sistemática de literatura se escoge un tema, ¿cierto? Y dentro de ese tema, un problema, una problemática sobre la que se va a indagar, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, se debe hacer una muy buena consulta de lo que es el material bibliográfico, las referencias existentes, como decía Edwin, de las más recientes, que no tenga más de 5 años de haber sido publicados. Al igual que en un proyecto de investigación como tal, ¿cierto? Debe contener, y lo vamos a ver que esto es transversal para todos los trabajos, ¿cierto? Debe tener sus objetivos bien definidos, debe tener una metodología bien definida y debe tener unos resultados que se desprenden de la ejecución de, de esos objetivos a través de la metodología que se ha propuesto. Y con esto se produce un documento que, dependiendo
de la calidad del documento. Entonces puede ser una especie de monografía, puede ser un artículo. Les cuento que en esta modalidad de grado, en revisión sistemática de literatura, ya hubo un trabajo laureado reciente y también sobresalientes. Esta es una buena, digamos, una buena modalidad para optar a estos trabajos de grado con estas calificaciones, cosa que no tiene de pronto una práctica empresarial, porque depende mucho de la naturaleza, de las actividades que se vayan a realizar. ¿Qué más en cuanto a la revisión sistemática de literatura? Trabajando en esta modalidad, es una muy buena preparación para quienes desean enfrentarse posteriormente a una especialización, ¿cierto? O a una maestría. ¿Por qué? Porque en esta revisión sistemática de literatura generalmente tiene uno que consultar muchas bases de datos. Bueno, los de sistemas creo que las bases de datos las refieren así como si fueran cilindritos. Muchas bases de datos académicas para mirar a ver en cuál es el estado del arte de ese problema que están consultando. Y en una maestría, el objetivo principal de una maestría es que quien la hace aprenda correctamente a usar todas las fuentes de información disponibles, válidas, científicas, para exponer o hablar acerca de un tema. Eso es lo que se hace con la maestría como tal. Lógico, en la maestría, la gran diferencia con esta revisión sistemática de literatura, si recordamos, Edwin dijo que como mínimo 25 publicaciones, ¿cierto? Deben estar dentro de las referencias utilizadas para la elaboración del informe. ¿Sí? Entonces deben ser 25 publicaciones que se deben haber leído de inicio, de cabo a rabo, y con base en esas 25 publicaciones ustedes hacen su ejercicio de revisión con relación a ese problema. La diferencia con la maestría es que la maestría no le van a decir que es 25. En la maestría generalmente son todas las que existan. Y lógico, que estén dentro de las posibilidades idiomáticas del investigador. Si yo únicamente sé español, pues estoy muy limitado, pero por lo menos tengo que garantizar que todo lo que se ha publicado en español con relación a ese tema, lo debo haber revisado en esas bases de datos y analizado a través de esas bases de datos. Entonces ya no son 25, pueden ser y deben ser muchas más. Ahora, lo ideal es que se haga revisión en español y como mínimo en inglés, ¿no? Hay quienes manejan otras lenguas, entonces podrían incluir otras lenguas acá, ¿no? Pero se produce mucho no digo que en chino, porque no es en chino, sería en mandarín, pero digamos que los chinos y los rusos producen mucho, pero esto es como difícil para nosotros, entonces lo más fácil sería que por lo menos en estas dos lenguas, en nuestra lengua materna y en la lengua inglesa, se consulten todas las referencias para hacer una buena maestría. Entonces, eso con relación a la revisión sistemática de literatura. Bueno, nos queda una modalidad pendiente, entonces voy a suspender aquí la proyección de mi pantalla y por favor, siguiente grupo, un representante que quiera iniciar con la presentación, con la última modalidad que falta, que sería el estudio de caso.
¿Quién? ¿Ninguno? Si no sale ninguno, cerramos ahí y 0 para los que no han presentado. Tarde, ingeniero. ¿Quién habló? ¿Quién dijo yo? Manuel allá. Listo, Juan Felipe, adelante. Ingeniero, ¿vamos con plan de negocios? Sí, señor. Listo, ya le comparto. ¿Listo, ingeniero? Listo. Bueno, como plan de negocios tenemos que consiste en elaborar un documento para poder desarrollar la idea de un negocio en situación de mercado y establecer acciones que garanticen que sea sostenible y lógicamente viable. Para esto el estudiante presentará una idea de negocio y el comité de investigación en formato institucional. Aquí tenemos cuál es su duración. La duración de esta opción de grado corresponde al número de semestres definidos pues, en cada plan de estudios. Y podemos optar por esta opción, casi como todas las modalidades, con el 70% de los cursos ya o créditos. Y como requisitos que tiene que presentar el estudiante para esta modalidad, tenemos que el comité proceda a asignar un asesor que será su guía en este proceso. Si la propuesta no es aprobada, el comité notificará las razones por las cuales no es viable la solicitud de esta modalidad. Por lo tanto, el estudiante no podrá iniciar esta modalidad hasta cumplir los requisitos que le está pidiendo el comité de investigación. Además, también se lleva un informe final, el cual debe ir acompañado con una nota asignada por el asesor del comité de investigación. Esto es más o menos parecido al semillero en cuanto a la nota. Como proceso de actividades tenemos que para poder realizar este seguimiento para el plan de negocios, el estudiante y el guía deben realizar reuniones periódicas en diferentes cronogramas para verificar qué se está haciendo en verdad. Para esto se generan 2 informes, casi como en todas las modalidades, uno de avance y otro final. El final deberá ir acompañado de un acta de conformidad y la calificación dirigida por el guía de la investigación. Como requisitos que deberá presentar el estudiante al terminar, tenemos que tener definida la empresa, los objetivos y metas, un análisis de mercado, una definición del producto o servicio pues, que se pretende dar con el negocio y el impacto que este mismo va a tener. Asimismo, un plan de mercado y una investigación y desarrollo del producto o servicio. Y esto es lo que tenemos como la modalidad de grado de plan de negocios, ingeniero. Listo, Juan Felipe, muchas gracias. No sé si es mi impresión, pero es la única de las infografías que tiene referencia bibliográfica. Entonces, lo felicito, Juan Felipe, por ese detalle. No sé si en las otras lo pasé por alto, no las vi, ya las veré, pero... sí, señor. Profe, qué pena, mi grupo está conformado por Juan Camilo Martínez, Kelly Valentina, Natalie Parra y Brian Méndez. Ok, Juan Camilo Martínez, Kelly Valentina, Natalie Parra y Brian Méndez. Natalie Parra y Brian Méndez. Sí, señor. Listo, Inge, gracias. Ingeniero, Listo, falta mi grupo, ingeniero. ¿De quién? ¿Daniel Felipe? Sí, señor, Daniel Felipe Roña. Listo, Daniel, entonces me gustaría que nos hablara de la práctica empresarial, social y solidaria. Sí, ¿ahí ya están viendo? Listo, perfecto. Listo, bueno, señor. Pues la Universidad Cooperativa de Colombia, a través de la práctica social, articula semestre a semestre lo aprendido en el aula
aprendido en el aula. Pues la práctica es el proceso mediante el cual el estudiante en forma individual o como integrante de un equipo en desarrollo de un acuerdo de cooperación con una entidad pone en práctica los conocimientos asimilados en el proceso académico. Los requisitos para poder presentar esta modalidad de grado es por lo menos haber cursado y aprobado el 70% del plan de estudios de la respectiva profesión o disciplina en la que se está matriculando. La duración de la práctica profesional será como mínimo de un semestre académico con una dedicación por parte del estudiante equivalente por lo menos a 20 horas semanales. Si este tiempo no se cumple, el Consejo de Facultad puede prorrogar esta modalidad. El proceso, pues el estudiante interesado en realizar la práctica profesional deberá presentar una solicitud escrita ante la coordinación o decanatura especificando la entidad o empresa con la cual se desea realizar la práctica profesional. Y pues la práctica profesional pues es un proceso muy importante para todo estudiante porque es el espacio donde se evidencia lo aprendido en el ámbito académico. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Daniel. Entonces, unas observaciones, Daniel. Sí, señor. Dado que ustedes en su mayoría van a tener que defender su trabajo de grado y van a tener que hacer una exposición no con una infografía y sí con unas diapositivas, para que presten atención a lo siguiente, importantísimo, muy, muy importante, porque con eso le dan a uno palos sin merecerlo, la ortografía, muchachos. El hiato lleva tilde, yo, interrogación, conclusión, profundización, siempre lleve la tilde, no la olviden, esa es la más fácil, ¿sí? Pero por eso les pueden a ustedes demeritar un trabajo muy bueno, pero les dicen, no, venga, lo mínimo que debe tener uno es ortografía. Lo mismo con ciertas palabras que con tilde y sin tilde son válidas, pero significan cosas diferentes. La palabra práctica lleva tilde en la A, la primera. Si no le colocan la tilde, queda práctica. Que también es válido, Listo, pero señor. otra. Ingeniero, mi grupo está conformado por... Pero ya déjame terminar, Daniel, y ya miramos quiénes son los integrantes. Buenas tardes, profe. ¿Usted está viendo ahí mi Otra pantalla? cosa, todavía no he terminado de hablar, Sergio, entonces ya le doy paso. Continuando con la presentación de Daniel Felipe, y que es otro pecado que solemos cometer y por el que nos dan duro en las presentaciones, incluso nos pueden parar la presentación totalmente, es si nos dedicamos a leer al pie de la letra lo que se está presentando en la diapositiva. Entonces, por eso la idea de las infografías es que contengan poco texto para que ustedes con sus propias palabras, como lo han hecho en la mayoría de los casos, lo han hecho muy bien, expliquen la temática que van a presentar. Porque ya he visto presentaciones donde yo sé que cuando uno está defendiendo su trabajo de grado, uno es un manojo de nervios, uno está asustado, que no le funciona la presentación, y está uno ahí leyendo cuando le dicen, no, pare. Y hay quienes lo hacen así, le dicen, pare, mire, vea, si es para leer, termine ahí, que yo leo las 20 diapositivas, no lo necesito a usted para que me lea lo que está en la pantalla. Y pues queda uno así, uno al otro lado y dice, uy, quieto, este jurado está como agresivo. Y lo he visto, ¿sí? Entonces, muchachos, para que no se expongan a esa situación, en su presentación, que yo sé que ustedes dominan el tema, no lo lean. Ustedes ya dieron una lectura mentalmente, recordaron qué es lo que eso significa, no miren ya más la pantalla, no miren más la diapositiva y empiecen a hablar entonces ustedes de ese punto en especial, ¿no? Entonces, eso como recomendación para todos, ya que el curso se trata de eso, metodología de la investigación aplicada al trabajo de grado, no solamente en la confección del documento, sino también en esos tips para cuando ustedes vayan a presentar su trabajo. ¿Listo?
Bueno, perfecto. Entonces, ahora sí, Daniel, ¿me dices por favor quiénes eran los otros integrantes de tu grupo? Sí, señor. Jefferson Enciso, Alfonso José Jefferson, Osorio, Ciso, Alfonso Alfonso, José Osorio José, y, Osorio, y Diego Alejandro Caicedo Espinosa. Diego, Alejandro, Caicedo, Espinosa. Muchas gracias, Daniel. Listo, ingeniero, a usted. Listo, felicitaciones, muchachos. Seguimos entonces, ahora sí, Sergio Andrés. Sí, señor. Mi grupo está conformado por Nicolás Farfán, Ok, José Alejandro Vargas, Andrés Chapí, Andrés Bonilla y mi persona. bueno, ¿qué es Sergio Andrés, Franco, Andrés Nicolás Bonilla, Farfán, Andrés Bonilla, Bonilla, Andrés Chapí Andrés Chapí, y José Alejandro Vargas. José Alejandro Vargas. Vargas. Pues nosotros le vamos aquí a presentar el seminario de profundización, que ya un compañero lo dijo. Listo, listo. Pues esta modalidad es una actividad académica y colectiva, organizada y programada por la facultad, tendiente a actualizar los conocimientos y las teorías prácticas en esta modalidad profundizada. Esto es más que todo es como una determinada línea de investigación de un tema o área de plan de estudio correspondiente al programa. Para uno ingresar a esta modalidad, el procedimiento primero se debe realizar una prescripción teniendo en cuenta los prerequisitos dados por la universidad. Luego se publica a los estudiantes admitidos para que haga una inscripción en la plataforma. No se podrá iniciar mientras no cumpla los requisitos dados por la universidad, donde el estudiante deberá haber cursado y aprobado la totalidad del plan de estudio, que en este caso es más del 70%. En los programas en los cuales se estipulan esta modalidad equivale a la totalidad de créditos dados por la facultad, como lo mencioné. La duración de esta modalidad es prácticamente 120 horas, en las cuales se desarrollará de acuerdo a la programación modular y aprobada por la facultad por su carácter teórico y práctico. Los ingresados deberán presentar dos informes parciales al director del seminario y dos informes finales. El trabajo práctico al decano los dos finales deberán presentarse al decano y tener un visto bueno por el director del seminario. Además, las relatorías y protocolos se deben entregar una monografía como resultado final con los parámetros dados por la universidad. Y también el proceso evaluativo de esta modalidad es de un 40% que se le da al director del seminario y un 60% que le da el director del seminario y el otro 40% corresponde a los informes parciales y final, pero con su respectiva sustentación. Ese sería más que todo la modalidad de seminario de profundización. Listo, Sergio. Me gusta la infografía, está bonita. Igual que las observaciones que hacíamos hace un momento, vea, profundización, ojo con la tilde, y algunos errores ortográficos que veo, no cumla, es no ¿Cuál? cumpla. Aquí en toda la mitad dice no cumpla con los requisitos, faltó la P. Ah, ya, qué pena. No cumpla con los requisitos. Las letras en mayúsculas sostenidas solamente para los títulos, es cuestión de forma. En esa presentación, así como la hizo usted, hubiera sido genial que hubiese colocado más figuras y no tanto texto, porque está bien distribuida. Listo, entonces, muchas gracias, Sergio. Y yo creo que con esto ya quedaron todos, ¿verdad? No, ingeniero, faltó mi grupo. Listo, Jonathan. Entonces, Sí, señor. hagámosle pues la que tenga más bonita ahí para que se luzca. Sí, no, la primera acá tengo ahí abierta para compartir Listo, pues, pantalla. ¿Dónde están? comparta pantalla, pues. Ya voy. Pido de antemano disculpas de pronto por el ruido, es que estoy aquí, mi casa es al lado de la vía, entonces hay mucho ruido de carros. Bueno,
Listo, no hay problema. ¿Listo? ¿Ya están observando? Sí, señor. Sí, bueno, entonces voy a exponer la modalidad de grado de auxiliar de proyecto de investigación. Entonces, en el procedimiento, lo primero que debe hacer el estudiante que quiera aplicar a esta modalidad debe presentar, o sea, debe primero esperar a que la facultad el comité de investigación publique en qué casos, o sea, los proyectos en los cuales se requiera un auxiliar. Después de ello, el estudiante debe presentar de manera escrita a cuál proyecto quiere aplicar y pues si también lo desea puede asignar a un docente. Pues esta modalidad solo se aplica a a los programas que cuenten con ella y el estudiante solo puede ejercer después, el semestre siguiente al que, digamos, al que envía la solicitud. Entonces tiene como respuesta 10 días hábiles y si pues la solicitud es aprobada, entonces el estudiante debe cumplir con las siguientes actividades, en las cuales está la elaboración de productos de finales como informe, artículos, patentes, aplicar instrumentos y protocolos de investigación, participar en el desarrollo de las actividades, participar en el procedimiento de análisis estadístico de los datos, codificar y preparar la base de datos del proyecto y aportar a la argumentación del proyecto. En el producto final, el estudiante debe presentar un informe en donde se describa el proyecto, que contenga el problema, objetivos y metodología, la descripción de las actividades realizadas, el aporte de la experiencia pues, que le generó el proyecto al estudiante pues, en su vida, en su formación profesional y las conclusiones. Y pues el estudiante debe tener un grado de confidencialidad con la universidad y pues bioética y demás, pues porque el proyecto pues básicamente la universidad, entonces él solo ayuda y pues debe tener la confidencialidad. Y la última parte, pues, es que el estudiante, o sea, si el programa cuenta con esa modalidad de grado dentro de su programa, por decirlo así, entonces este tiempo cuenta son los semestres. Y si no, pues tiene un año hábil para entregar la solución del proyecto. Eso sería todo. Listo, Jonathan. Muchas gracias. Bueno, los cuéntame, Jonathan. integrantes creo que son los que faltan, ¿no? Los que sobran. No, bueno, Anthony ya la Arias. infografía ustedes la debieron haber enviado, entonces ahí están también registrados los integrantes. Entonces, y en caso tal de que me lleguen aquí a faltar, pues entonces yo les escribiría aquí a cada uno de los que han hecho la exposición para verificar que no se quedó ninguno de sus compañeros por fuera. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces... Profe, ¿quién habla? también falta mi grupo. Juliet Alexandra. Sí, señor. De una. Voy a exponer el plan de negocios. Para iniciar se necesita haber cursado el 70% de los créditos. Se debe presentar la idea al comité de investigación. Puede ser la creación de una nueva empresa, la creación de un nuevo producto ya en una empresa existente o la ampliación de una empresa actual. Luego de esto, si eso se presenta al comité de investigación y si es aprobada, se le asigna un asesor. Para iniciar debe cumplir con los requisitos que se tienen anteriormente. Como para el informe final, debe presentar la nota asignada por el asesor. Cuando en el plan de estudios no está definida esta modalidad, tiene un periodo mínimo de 6 meses y máximo de 1 año para la entrega del informe final. Cuando sí está, tiene el número de semestres ya establecidos de acuerdo en el que se encuentre matriculado. El producto final debe llevar lo que es la definición de la empresa, objetivos o metas de lo que se vaya a hacer,
análisis de mercado, definición del producto, impacto del producto o servicio al cliente, la investigación de desarrollo del producto o servicio, plan de mercado, equipo administrativo, análisis técnico y análisis financiero. Ya si no es aprobada, el comité notifica las razones de por qué no fue aprobada. Ya, profe. Bueno, listo, Juliet. Muchas gracias. Vemos que este último, del cual hemos hablado poco, del plan de negocios, pues yo no he visto el primero en ingeniería civil. No sé en ingeniería de sistemas. No sé si se han dado planes de negocios, habrá que hacer una consulta en la biblioteca. Pero el plan de negocios es como más natural para las carreras como de administración, tal vez ingeniería industrial, inclusive contaduría o mercadotecnia, ¿no? Esas carreras son como más afines hacia ese tipo de modalidad de grado. En ingeniería podría ser, ¿no? Si dado el caso ustedes tienen una empresa, una idea de empresa y con esa idea se puede realizar el plan de negocios, pero como les digo, no he visto yo el primer plan de negocios en lo que llevo yo en la universidad, pues que es poco tiempo, que no significa que no los haya, pero son más bien poco frecuentes. Bueno, ahora sí con Juliet, Alejandro, ¿ya quedaron todos y todas? No, profe, faltaría yo. Buenas tardes. Hola, David Felipe. Buenas tardes, ingeniero. Pues adelante, David Felipe. Profe, ¿debo dar los nombres del grupo o ya no es necesario con lo que No, ya... ahorita no es necesario porque igual eso los tenemos con anterioridad. bueno, señor. Yo te contactaré. Bueno, señor, gracias. Listo, David. ¿Ya están viendo, cierto, ingeniero? Sí, señor. ¿Ya están viendo la infografía? Sí, señor. Sí, bueno. Entonces, pues yo voy a presentar la modalidad de grado práctica social y empresarial. Entonces, pues primero el estudiante debe presentar al comité de investigación la carta solicitando la práctica, la carta de aceptación de la empresa en respuesta a la carta de presentación de la universidad y la propuesta concentrada con el estudiante justificando la naturaleza de la intervención. Segundo, pues los programas que no tengan definido el plan de estudios en el desarrollo de trabajo de grado, el estudiante pues contará con un periodo de 6 meses y máximo 1 año para entregar el informe final. Y los programas que pues tengan el desarrollo de proyecto de grado, entonces pues contarán igualmente con mínimo 6 meses y máximo 1 año para la fecha de entrega del proyecto final. Tercero, pues de no ser aprobada, pues como cuarto paso, pues sería para iniciar la práctica, el estudiante debe cumplir con el decreto 055 del 14 de enero de 2015 del Ministerio de Salud y Protección. Luego de recibir el soporte de inscripción, el comité pues asigna un asesor, el cual pues hará visitas periódicas o reuniones periódicas con el estudiante. El proyecto final pues debe contener la descripción y naturaleza de la organización, el requerimiento de la organización, el plan de acción, actividades realizadas, logros y lecciones aprendidas, limitaciones, conclusiones y recomendaciones y acta de conformidad de la organización. Listo, David. Bueno, entonces no vale la pena ya más hablar del plan de negocios, de la práctica. Ya se había hablado con anterioridad, entonces ahora sí ya fuimos todos fuimos. ¿Quién falta? Levante la mano, ¿qué falta? Listo, no falta nadie, entonces vamos a continuar con la siguiente parte de la clase. Bueno, entonces yo voy a compartir aquí mi pantalla nuevamente y
Vamos a borrar esto, si el caso lo necesitamos. Bueno, entonces, yo voy a copiarles este link, donde en un sitio del profesor Juan Pablo Leiva, él tiene acá, digamos de cierta forma, un resumen de lo que son las modalidades de grado, y ya más enfocado hacia cómo es que se manejan acá en nuestra ciudad, ¿sí? Porque hay unos lineamientos nacionales, pero también he sabido que en cada uno de los campus sufren algunas modificaciones, adaptaciones, y de acuerdo con lo que definen en los comités de investigación. Entonces yo voy a copiar ese enlace aquí en el chat, y me confirman ustedes, por favor, si tienen acceso, si pueden acceder a esa misma página, porque tiene información interesante. Voy a maximizar acá. Como vemos, él tiene acá a través de una tabla cruzada. No, señor. ¿No necesita permiso. Necesita permiso. Okay. Bueno, entonces, bueno, lo conservamos acá en la grabación. Se presenta una tabla cruzada donde están las 5 modalidades: auxiliar de investigación, análisis sistemático de literatura, la práctica, el plan de negocios y el seminario de profundización. Una breve descripción de en qué consiste cada una de esas modalidades y los requisitos que son necesarios para optar por cada una de esas prácticas. Entonces vemos que tanto auxiliar de investigación como análisis sistemático de literatura, presentar propuesta o ingresar a un semillero. Lo ideal es que lo hagan a través de un semillero. En la práctica social, empresarial o solidaria, octavo semestre o más, y participar en las convocatorias, plan de negocio, presentar la propuesta. No hay, de acuerdo con estos límites de que esté cursando determinado semestre. Y en el seminario de profundización, de octavo semestre en adelante. Entonces vemos que tanto como auxiliar o como análisis sistemático de literatura, inclusive plan de negocios, no tienen la restricción de que pertenezcan a los últimos semestres, cosa que sí sucede con la práctica y con el seminario. Bueno, entonces, ¿cómo se realiza una modalidad de grado? El ingeniero nos presenta acá un procedimiento para cada una de esas modalidades, donde se van dando una a una cuáles son las etapas de esas modalidades. Entonces, para el caso de investigación, análisis de literatura y plan de negocios, ¿cierto? Aquí se condensan 3 de las modalidades, están los pasos que se deben realizar. Queda registrado en el video, no los voy a leer uno a uno porque eso está en la lectura que usted realizado. Para los seminarios de profundización, entonces tenemos esta serie de pasos que se deben cumplir de forma lineal uno a otro. Y finalmente, para prácticas, está nuestro procedimiento. Yo voy a ver si lo podemos pegar acá en el chat. Vamos a ver si es posible. Disminuir acá un poco el tamaño para que los conserven, porque junto con las infografías que ustedes realizaron, es una información bien condensada de todas las etapas pues, que se deben realizar dependiendo de la modalidad de grado en la que ustedes opten. Ok, vamos a ver. Se va la primera. Se va la segunda. Se va a la tercera. Y listo. Otra cosa interesante que nos presenta el profesor es que ya tiene unos formatos predefinidos, tanto para el anteproyecto, de acuerdo con la modalidad que se escoja, cuanto para los informes finales
de acuerdo con cada una de esas modalidades. Como ustedes no tienen acceso a esta información, entonces ustedes en el campus virtual de su curso, ¿cierto? Acá en donde están las actividades del momento 2, en la actividad de aprendizaje 1, yo les he puesto, ok, en la 1 no, en la 1 es la que ya vienen preparadas, aquí en la 2, yo les he puesto los formatos de anteproyecto para cada uno de los casos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a abrir el de práctica empresarial social y solidaria. Entonces, cuando ustedes lo abran, van a encontrar un documento en Word donde simplemente van a tener que ir rellenando. Ah, bueno, ya está aquí. Entonces voy a abrirlo directamente del computador para darles acá una presentación preliminar. Entonces, vean, la actividad de aprendizaje 2 están todos los formatos. A ver, aquí tengo uno. Vamos a abrir aquí la carpeta contenedora. Ok, Open File Location. Y vamos a abrir el anteproyecto de, habíamos dicho que de práctica. Abriendo, paciencia. Bueno, entonces, vemos que se nos presenta un formato que simplemente se debe ir llenando el año, el semestre, el programa, el título que van a dar a esa práctica, la fecha en que se inicia, el nombre de la entidad, quién va a ser el supervisor, los campos para los estudiantes, los campos para los directores, los campos para los jurados, la introducción con las instrucciones de en qué formato debe hacerse, máximo una página usando referencias tipo APA en la introducción, una descripción de la organización en la que se va a realizar la práctica, los requerimientos de la organización, qué es lo que ellos quieren, cuáles serían entonces los objetivos de esa práctica, general y específicos, el plan de acción, que sería el listado de actividades, tareas que se van a realizar en esa práctica, los resultados que ustedes esperarían obtener a través de esa práctica y la bibliografía. Entonces, ese es el formato que se debe llenar si lo que ustedes van a optar es por una práctica empresarial y solidaria. Esos están aquí en la actividad de aprendizaje 2 del momento 2, están los formatos, ¿cierto? En la actividad de aprendizaje 3 están esos formatos del informe final. Ya hay el supuestos que han desarrollado lo que se describió en el anteproyecto. Entonces, ustedes van a trabajar con esos enlaces, con esos recursos que hay desde la actividad de aprendizaje 1 a la actividad de aprendizaje 3, ¿cierto? Especialmente con los formatos de anteproyecto, ¿cierto? Que están en la actividad 2, formatos de anteproyecto, y con los formatos de informe final que están en la actividad 3. En ese orden de ideas, ¿cuál será la siguiente actividad? Y la vamos a realizar los mismos grupos de trabajo que hicieron la infografía. En el caso de Brian Steven Moreno, que se hizo solo, yo le recomendaría que entrara en contacto con sus compañeros, si lo pueden admitir en alguno de los grupos, no hay problema para que no trabaje esto solo y puedan de esa forma realizar una buena actividad. ¿Cuál es la actividad que ustedes van a realizar y lo que vamos a exponer para la siguiente clase? De acuerdo con
la modalidad de grado que ustedes presentaron aquí, que defendieron en su infografía, van a escoger esa misma modalidad y van a llenar el formato de anteproyecto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a hacer en grupo? Van a definir si van a trabajar en este caso, digamos, Daniel, Felipe, Moreno y compañía, auxiliar de investigación. Entonces ustedes van a escoger una temática de investigación, un tema que a ustedes les fascine, porque si el tema les gusta, es mucho más fácil trabajar en él. Y sobre ese tema van a formular ustedes un anteproyecto de investigación. Entonces, no sé, a mí se me ocurre que a mí me guste, que diga, oiga, qué chévere. Yo voy a trabajar con el impacto en animales, en aves e insectos, generado el impacto acústico en animales e insectos, en aves e insectos, generado por obras de construcción de una torre de apartamentos. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ese va a ser mi tema. Y pues como a mí me gusta la acústica y me gusta ese tipo de cosas, conozco el tema, entonces, si ese fuera mi caso, entonces yo formularía cuál sería el problema, en ese caso que es de auxiliar de investigación. ¿Cuál sería el problema? ¿Cuál sería la justificación? ¿Cuáles serían las actividades que desarrollaría? Y en sí, toda la información que me pide ese formato de anteproyecto. Y entonces de esa forma, pues, Sergio hará el de seminario de profundización. La recomendación, si ya lo hizo el seminario de profundización, chévere, ya tienen un buen avance. Si no, consultar en biblioteca qué trabajos se han dado de seminarios de profundización y trabajar sobre alguna temática similar de las propuestas que se han dado en ese tipo de seminarios. Y lo mismo para quienes han trabajado con prácticas empresariales y aunque veo un poco más complicados los planes de negocios, pero igual vamos a trabajar con ese proyecto. En el caso de Julieta Alexandra, que me habló de plan de negocios, de Juan Felipe Olaya, y ese va a ser el documento que vamos a revisar la siguiente clase del anteproyecto. Entonces, con base en eso, vamos a hacer los correctivos del caso y posteriormente veremos cuáles son las partes que contienen el informe final. Ahí ya sería un poco independiente de la modalidad de grado, porque casi todos los informes tienen los mismos componentes básicos y ellos guardan una estrecha relación que si nosotros somos conscientes de la relación que existen entre esos componentes, nos va a quedar a nosotros muy fácil, o no muy fácil, pero sí menos difícil, todo lo que es la construcción de nuestro documento y que de los textos, las ideas que nosotros estamos o que pretendemos plasmar en nuestro documento sean coherentes, tengan una línea temporal que sea fácil de leer y por lo mismo les facilite a ustedes tanto la escritura como a quien lo va a leer, la comprensión y en muchos casos la ejecución del mismo proyecto. Entonces eso será lo que veremos en la clase que viene y en la otra clase, dado que prácticamente el segundo momento es más bien corto y está enfocado es hacia la generación del anteproyecto y la generación de lo que sería un documento de informe final. Entonces, con eso daríamos por cumplido el objetivo del día de hoy, que fue la defensa de los trabajos, la revisión de las infografías, algunas aclaraciones con respecto a las presentaciones que ustedes realizaron. Ya pueden ustedes descargar tanto los anteproyectos como los formatos para que los tengan y los usen dependiendo de la modalidad de grado que ustedes escojan para su trabajo de grado, ¿sí? Entonces, estas dos actividades que les propongo las vamos a hacer la semana entrante. ¿Por qué? Porque la idea es que
ya ustedes si tienen una concepción clara de qué tipo de modalidad ustedes van a realizar, qué tema, entonces puedan ir plasmando en los documentos que estamos trabajando la idea de trabajo de grado que ustedes van a realizar, con quien dice la de verdad para Dios, la que va a ser para valer y no la de con la que estamos haciendo aquí las prácticas del curso. Si fui lo suficientemente claro, muchachos, entonces bien, si no, entonces adelante, pueden preguntarme en este momento antes de que habilitemos nuevamente la lista de asistencia. Profe, ¿puede Y, repetir? Es que le escuché entrecortado. ¿qué parte? Desde que había que hacer el anteproyecto, profe, o sea, ahí le escuché y no escuché más. Ah, ok, Héctor. Bueno, primero en la grabación supongo que debe quedar claro. Sin embargo, entonces de manera breve, ustedes deben tomar el formato de anteproyecto que está en el campus, en la actividad de aprendizaje 2 del momento 2, correspondiente a la modalidad de grado que ustedes presentaron hoy. Y con el grupo, entonces, reunirse en discutir una idea para que hagan un anteproyecto con relación a esa idea, a ese problema o a esa temática. Y ese anteproyecto será presentado por ustedes en la próxima clase y lo vamos a ir revisando, lo vamos a ir corrigiendo, vamos a ir haciendo algún tipo de observaciones y básicamente esa será la actividad de la semana entrante. Profe, ¿dónde encontramos ese formato? Qué pena. El formato está en el campus virtual. ¿El campus? Ah. En el momento 2, en la actividad de aprendizaje 2, creo que estoy presentando la pantalla. Sí, señor. Ok, entonces aquí en la actividad de aprendizaje 2, el momento 2, aquí al final, encuentran los anteproyectos, vean. Anteproyecto para análisis de literatura, para proyecto de investigación, para plan de negocios, para práctica y para seminario. Entonces, ahí están. Entonces, básicamente es con ese con el que vamos a trabajar. Pueden hacer la lectura de la actividad de aprendizaje 1 del momento 2, donde hay unas guías también a nivel nacional que nos van a servir mucho también. Nos van a orientar bastante para que, digamos, que nos sirvan como apoyo para poder llenar esos formatos de anteproyecto de acuerdo con las temáticas que se exponen aquí. Entonces, abramos un análisis sistemático de literatura. Nos dice ahí qué se debe hacer para hacer un análisis sistemático de literatura. Es un documento corto, 5 páginas, elaborado en Bogotá. Donde nos dan algunas pautas. Sí, es una guía. Pero el formato como tal, ya puntual al grano, es el que se presenta en el momento 2. Entonces, este es documento de consulta, esas guías, momento 1 y momento 2. Y yo les hablaré con relación al momento 3 y momentos, actividades 4, 5 y 6, básicamente la confección de lo que sería el informe final, que yo les voy a estar explicando, como les decía, los elementos más relevantes, ¿sí? Todos son importantes, pero los más relevantes para que puedan construir un buen documento. Y eso es lo que haremos en la siguiente clase. Como les había comentado yo la clase pasada, no sé si alcancé, yo tengo que partir ahorita de mi casa para la universidad, dado que en la noche el curso de resistencia de materiales debo hacer una práctica con algún grupo de estudiantes, entonces por eso tengo que terminar esta sesión un poco más temprano. Para quienes no han firmado la lista de asistencia, voy a habilitar en este momento el formato. Vamos son las 4:44. Voy a decirle que está disponible de las 4:30 a las 4:45.
digamos que a las 4:45, a las 4:50. Tenemos 4:55. Listo, entonces vamos a compartir el enlace. Para quienes no han firmado la asistencia, entonces lo hagan ahora. Ahí está la lista de asistencia. Y con eso, muchachos, damos por término la clase del día de hoy. Muchas gracias por la participación, por la presentación de los trabajos. Como recomendaciones, por favor, no echen en saco roto las pautas que les he dado, para que tengan, digamos, una alta probabilidad de que no vayan a caer como en estos pequeños errores en el momento de realizar su defensa. Y listo. Entonces, manito arriba, ahorita me indican, por favor, quienes no habían alcanzado a firmar y que están firmando en este momento. Ok, Edu, perfecto. Daniel, Sergio. Listo. Y si les está funcionando, perfecto el formulario. Profe, qué pena. Sí, yo lo envié. A las 3:14 y no sé si me dejaría o no firmar. Para Venga, lo miramos a ver. O no. Junior Rodríguez. Venga, lo miramos a ver. Jusner. Y Jusner no lo veo por acá. Ah, sí, ya me vi. Profe. 24. Sí, ya se vio. Sí. Listo, gracias. ¿Sí está seguro? Ah, sí, ya lo veo acá. ¿Listo? Sí, ahí. Gracias. Bueno, muchachos, no siendo más, entonces voy a terminar la grabación para que esté disponible.